Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en el proyecto Miércoles Conciencia UAC. Y bueno, es para mí un honor y un placer presentarles a la doctora María del Carmen Esmer Sánchez. Ella es subdirectora de Enseñanza e Investigación del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Ella es médico por la Universidad de San Luis Potosí y estudió la maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y está certificada en el Consejo, o por el Consejo, está certificada por el Consejo de Especialistas en Genética Humana desde 1995. Tiene una amplia experiencia laboral, es investigador asociado en el Instituto Nacional de Pediatría desde 1997, ¿sí? hasta casi, bueno, hasta el 2004, que estuvo haciendo investigación ahí, y después estuvo en el cuerpo, asistente del cuerpo médico Grupo de Estudios de Nacimiento del 2000 hasta el 2004. Bueno, es médica adscrito en genética y aparte es profesor de la Universidad Cuauhtémoc, plantel San Luis Potosí, y a la fecha, a partir del 2018 será, que está trabajando en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Es, por supuesto, parte del Sistema Nacional de Investigadores, tiene una amplia producción científica y diferentes, múltiples presentaciones en congresos. Así que para nosotros es un placer tenerla aquí en este Miércoles Conciencia UAC y vamos a platicar acerca de los aspectos genéticos del cáncer. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Les doy el micrófono. Gracias. Me quedo por aquí. Con la cámara. Bueno, pues buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Sobre todo estoy agradecida por el escenario en este 15 de febrero, que es pues el Día Internacional del Cáncer Infantil. Sabemos que hoy toda la mañana me la pasé haciendo actividades para concientizar sobre la importancia de la detección oportuna y me parece sumamente importante. Si me deja hablar, porque si cada vez que me detenga me va a tal. Perdón. Es sumamente importante el poder ahora hablar desde otro punto de vista, que es la importancia de que la investigación que se realiza en las instituciones educativas y en las instituciones públicas pues transite a ser una investigación que se llama translacional, que ustedes saben muy bien cómo es ese tema, de que lo que hacemos en un laboratorio tenga una aplicación bastante cercana, bastante directa, a beneficiar directamente a un paciente que esté enfermo. Sin duda, la ciencia básica contribuye mucho al conocimiento, pero también esta investigación translacional contribuye al bienestar del paciente de manera un poco más inmediata. Entonces, si pasamos la siguiente, ¿me voy a pasar por acá? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que saber, o ustedes lo saben? El cáncer es una enfermedad genética, o sea lo que sea, en todos los tipos de cáncer está asociada a anormalidades en la secuencia de los genes, en la expresión de los genes, en la forma en cómo se controla la proliferación celular. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque una célula cancerosa es aquella que ha adquirido la suficiente cantidad de cambios en su ADN para ocasionar cáncer. Entonces, esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Todo empieza siendo una célula normal, proliferando dentro de las características del tejido en el que está, y sin embargo, en algún momento ocurren mutaciones que la pueden llevar a cambiar sus características y a volverse cancerosa. Y esto es algo común para todos los tipos de cánceres. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de genes,
usualmente hablábamos de 3 tipos de genes, ¿no? Aquellos genes que impiden la división celular o que regulan la división celular, aquellos genes que favorecen la proliferación celular y aquellos genes que reparan el daño al ADN. Esto ha ido como que complementándose esta idea de cómo la información genética forma parte muy importante de lo que es el desarrollo del cáncer. Entonces, aquí, si se fijan, ya incluimos una lista más, que es los genes que tienen que ver con la muerte celular programada y también a los microRNAs, que son una parte muy importante de cómo se regula la expresión de un gen. La siguiente. Y entonces, ahora hablamos de esos genes, le confieren a la célula cancerosa ciertas características que en inglés les dicen hallmarks, en donde vamos viendo cómo cada una de estas características de la célula se van poniendo anormales. Entonces, una de las cosas es que una célula normal no tendría por qué proliferar descontroladamente. Una célula normal tiene supresores de crecimiento y entonces evaden esas señales intracelulares para que deje de crecer. Algo muy importante que hace la célula cancerosa es invadir, ¿no? Invadir y migrar, ¿no? Entonces estamos hablando de clínicamente cómo se traduce eso, como un tumor invasor hacia hacia sitios adyacentes y la posibilidad de metastatizar. Tienen lo que se llama inmortalidad replicativa. Ustedes que trabajan en los laboratorios saben que la célula es una célula normal en cultivo, tiene una vida limitada y que solamente aquellas células que se han transformado de alguna forma es que pueden ser inmortales en cultivo y desde luego dentro del cuerpo humano. Algo que también contribuye a esa proliferación anormal es que se van creando nuevos vasos sanguíneos. O sea, el cuerpo, las células cancerosas necesitan, igual que todas las áreas del cuerpo, tener una irrigación sanguínea. En este caso, la angiogénesis, los factores que favorecen esos proliferación celular, pues son parte de esas características que tiene la célula cancerosa. Ya dijimos, la resistencia a la muerte celular programada. Normalmente sabemos que hay inhibición por contacto, o sea, si la célula detecta que ya hay muchas células alrededor, se muere. Hay una muerte celular programada una vez que ya la célula ha envejecido lo suficiente, y eso es. Y esta célula tumoral pues tiene estas 6 características. Y esto es algo que se describió hace mucho tiempo. Actualmente ya se sabe exactamente cuáles son los genes que participan en cada una de estas características anormales de la célula. Y finalmente se han ido agregando otras nuevas características que queda la duda si realmente todas las células cancerosas también muestran estos, por eso es que son emergentes, en donde decimos, bueno, es que una vez que empieza ese proceso anormal de la célula, pues se vuelve más fácil que siga teniendo mutaciones y acumulando, y eso es a lo que se llama inestabilidad genómica y mutacional. Y esto también es dependiente de ciertos genes, ¿no? Los genes que reparan los microsatélites, los genes que mantienen la replicación de ciertas áreas, pues se van perdiendo, y entonces esto va haciendo que el genoma se vuelva cada vez más inestable y que vaya acumulando cada vez más mutaciones. Últimamente, ustedes saben que lo que son las cascadas inflamatorias han tomado como un gran auge en lo que es la génesis del cáncer, y entonces también se piensa que la inflamación es el mecanismo que tiende a perpetuar el proceso canceroso. Y esto también es algo que últimamente hemos oído mucho, ¿no? Aunque sea de una parte de pseudociencia en donde nos dicen, si no comemos azúcar, ¿no?, entonces la energía celular no le estamos dando de comer al cáncer, ¿no? Y por ahí hay como algunas terapias alternativas, videos en donde dicen, dejemos de comer azúcar. Sabemos que la célula cancerosa aprende a utilizar más eficientemente su energía generada a través del ciclo de Krebs, y eso es algo que también tiende a ser como las últimas, como las líneas por donde va. Y la otra parte es
Si la célula cancerosa es tan diferente de una célula normal, la pregunta es por qué el cuerpo no reacciona inmunológicamente a ese tumor, que es parte de lo que ha sido, pues ahora sí, esta nueva tendencia que es la inmunoterapia, que es enseñarle a la célula, a una célula normal, a reconocer a una célula neoplásica para que pueda destruirla y de esa manera tener una manera mucho más eficiente de tratar el cáncer. La siguiente. Entonces, fíjense, esto se los dije así, súper elevado como para biólogos, ¿no? Pero cuando la gente nos pregunta, ¿por qué le da cáncer? O sea, ya me dijo que es genético. Entonces, bueno, pues aquí está la explicación que nosotros tenemos que dar así en la plática de café, en donde nos preguntan, oye, ¿por qué le cáncer? Bueno, pues nosotros sabemos que la población general a lo largo de la vida tiene un 10% de probabilidad de desarrollar cáncer, que ese riesgo se va incrementando de tal manera que un adulto tiene un 12% de probabilidad de desarrollar cáncer. El 80% de la gente van a ser cánceres en donde los factores ambientales van a tener un papel muy importante y los factores genéticos van a ser importantes, pero van a ocurrir únicamente en la célula cancerosa, ¿sí? En este grupo no pensaríamos que los familiares de esta persona tienen un riesgo incrementado de tener cáncer. En este grupo es donde cae, por ejemplo, la gente que le da un carcinoma cervicouterino asociado al VPH, carcinoma de pulmón asociado a fumar, y pues todos esos cánceres que son muy frecuentes en el adulto, ¿sí? En los últimos años sabemos que hay un 20% de personas que tienen cáncer que van a tener cierto componente germinal, se llama. Germinal quiere decir que desde la primera célula de ese individuo ya venía con esa predisposición a desarrollar cáncer. Y en ese grupo de 20% existen dos divisiones, el familiar, y entonces el cáncer familiar es aquellas familias en donde parece haber mucha gente con cáncer, son diferentes tipos de cánceres, no hay una transmisión tal cual en donde yo pueda decir, mira, el papá lo tuvo, el hijo lo tuvo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Aquí, ¿qué es lo que se hereda? Se hereda la predisposición. Entonces, los factores genéticos en este grupo son tan importantes como los factores ambientales. ¿Qué quiere decir ahí? Que si yo no tengo lo ambiental y tengo lo genético, no desarrollo el cáncer. Que si yo tengo lo genético pero no tengo lo ambiental, no desarrollo el cáncer, ¿sí? Y luego vienen estos tumores que son los hereditarios. Es el caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, en donde ella, pues, su mamá tuvo un cáncer de seno, su hermana tuvo cáncer de seno, ella se hace una prueba genética, identifica que tiene un cáncer y decide hacerse una cirugía que se llama reductora de riesgo. Es decir, sin tener cáncer, se retira ciertos órganos y con eso se le disminuye su probabilidad de desarrollar cáncer. En este grupo empezamos con un riesgo elevado de desarrollar cáncer, que es alrededor del 30% en edad pediátrica, y terminamos con un riesgo a lo largo de la vida de 90%. Entonces, aquí, ¿qué heredamos? Heredamos el cáncer. ¿Por qué no es 100% aquí? Porque otra vez puede ser que haya un factor ambiental que te proteja, ahora al revés, ¿no? O sea, tú vas a tener cáncer y el factor ambiental te protege para tener cáncer. Entonces, en realidad, los estudios genéticos, la investigación en genética del cáncer beneficia a todos, ¿sí? Nada más que aquí se van a beneficiar con un estudio de la línea germinal, cualquier otro tejido que no sea el cáncer, y aquí se van a beneficiar con un estudio al cáncer, ¿sí? ¿Me servirá estudiar la sangre? Pues sí, sí me sirve únicamente para comparar.
Recientemente estuve en una estancia en uno de los principales hospitales de Estados Unidos en donde se estudia el cáncer, y pues ellos, su flujo de análisis para los pacientes es secuenciación genómica en sangre, secuenciación genómica al tumor y extracción de la reina, ¿no? Entonces, realmente no te pierdes nada, ¿no? Quisiéramos poder transitar a eso, sí. ¿Qué nos falta? Pues nos falta esa comunicación entre la gente que sí puede hacer un estudio de esta naturaleza y el paciente que está en un hospital. Siguiente, por favor. Entonces, esto es un poco una imagen que nos hace reflexionar en el caso de los niños. ¿Cuándo ocurren esas mutaciones como para realmente llegar a un tumor invasor? ¿Cuándo? Si tenemos niños que nacen con el tumor. Entonces, aquí dice, pues, desde el huevo fecundado, ¿sí? Y sin embargo, yo tendría que poner aquí un signo de interrogación antes del huevo fecundado, porque este huevo que fue fecundado, acuérdense de la epigenética, es un huevo que se formó desde la abuela, ¿no? Estamos hablando de que pasaron muchos años expuestos a situaciones ambientales que ustedes que andan en la línea de investigación, imagínense cómo podría ser el diseño para definir si factores ambientales o exposiciones prenatales o incluso durante el embarazo de la madre de un paciente afectado, pues sería como que muy complicado poder concluir como concluimos en un estudio de factor de riesgo que se realiza, ¿no? Tenemos que decir, bueno, si te expusiste a esto, te incrementa tal cantidad, pues es bien difícil, ¿no? Sí, muchas de las veces, porque aquí tendríamos que recurrir pues a la memoria, ¿no? No tenemos un marcador que nos diga, probablemente en un futuro sí, un marcador genómico que nos diga qué ocurrió en la línea germinal de la mamá, qué ocurrió en la línea germinal de la abuela y cómo fue que se fueron modificando la expresión de los genes. Entonces, esta estrellita se refiere a esas mutaciones germinales en donde, ya dijimos, solo es el 20% de los casos, ¿sí? La mayor parte de los casos, pues nos van a dar, las primeras mutaciones van a ocurrir en diferentes edades. Pero aquí nos está hablando de algo muy importante que recordemos, ¿no? O sea, el DNA se muta intrínsecamente. O sea, si yo ahorita naciera y me pusiera en una burbuja de cualquier cosa, de todas maneras, comer da cáncer, vivir da cáncer, el ciclo de Krebs da cáncer. Entonces, hay un proceso de mutación intrínseco. Y claro, si además yo le sumo con esos factores de riesgo ambiental que ya conocemos, pues entonces este proceso pues se va dando más rápidamente. Ya se conoce para algunos tipos de cáncer en qué momento ocurre esto, o sea, en qué momento ya de ser una célula normal se convierte en una célula anormal y entonces sí ya es un punto de no regreso para el desarrollo de un cáncer y que se seguirán acumulando mutaciones hasta volverse un cáncer invasor tardío, o sea, ya con metástasis. Y ahora sabemos que esa misma célula va a ir acumulando mutaciones que le van a dar resistencia a la quimioterapia. Y entonces eso es algo súper complicado porque al no tener toda esta evidencia, ya llegué a este punto en donde yo estoy perdiendo oportunidades terapéuticas, o sea, ya el no saber qué está pasando con los genes de la célula tumoral, pues entonces no voy a saber por qué mi paciente desarrolla lo que se llama un cáncer resistente, una recaída, una falta de respuesta, ¿sí? Entonces, pues estas son estimaciones, pero desde luego que no es que sepamos exactamente cómo va todo en cada una de las neoplasias, ¿no? Hay neoplasias un poco más conocidas que otras. Siguiente, por favor.
Entonces, actualmente ya sabemos que cada tipo de cáncer va a expresar o va a tener mutados cierto tipo de genes. En esta referencia, es una referencia ya un poco viejita, hace 10 años. Entonces ahorita se sabe que en particular para cáncer infantil hay 108 genes de predisposición, ¿sí? Hoy por hoy no hay manera de hacerle un estudio de 108 genes a un paciente con la finalidad de saber qué pasó, ¿sí? Sin que eso represente, o sea, sí hay posibilidad, ¿no? O sea, hay muchos laboratorios, pero eso representa que el paciente va a tener que, ahora sí que invertir una gran cantidad de dinero para tener una información que cada vez se vuelve más clínicamente relevante. En el caso del adulto, pues es igual, el cáncer es muy complejo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seleccionar a qué paciente se va a beneficiar con un estudio genético. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo sí, ya de todas, o sea, esto es conocimiento que ustedes debieran de tener? ¿Cuándo sí de todas, o sea, una familia, un niño, un adulto afectado con cáncer tiene que ir a un estudio genético? Pues cuando haya antecedentes familiares así sólidos de que hay, o sea, esos antecedentes que me van a decir cae dentro del 5%, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando tenemos 3 casos por familia. Esto se ha ido relajando mucho a medida que los estudios de paneles de secuenciación de nueva generación se han ido haciendo más baratos, ¿no? Porque inicialmente hacer un estudio, por ejemplo, de cáncer de mama, únicamente 2 genes, costaba alrededor de $3,000. Ahorita un paciente pagando 500 puede estudiar 50 genes de cáncer de seno. Entonces, estos criterios tan estrictos se daban porque además, pues claro que todo el mundo quisiera tener un estudio de genética de cáncer y pues no siempre hay el recurso, no siempre está indicado, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo familiares con cáncer que afectan a la misma rama de la familia, pues eso es otro dato, ¿no? Porque mucha gente me dice, es que yo tengo mucha carga porque tengo antecedentes por mi papá y por mi mamá. No, es más riesgo para quien los tiene solo de un lado y que hay verdaderamente muchos, una transmisión, ¿no? Que podemos ver en todas las generaciones del cáncer. Algo que también nos sirve clínicamente para seleccionar a quién sí le hacemos un estudio genético de cáncer, pues es que hayan empezado con el cáncer en edades más pequeñas de la edad habitual, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que un hombre de 70 años, cáncer de próstata, está dentro de la edad promedio, probablemente no necesite hacerse un estudio de cáncer de próstata. Cáncer de próstata a los 50, a los 40, probablemente sí, ¿no? Estamos hablando de 30, 20 años antes de la edad promedio para ese tipo de cáncer. Esto no lo podemos usar para leucemia, por ejemplo, porque leucemia, pues tenemos picos que se dan en edades de muy chiquito, en edades pegadas a la adolescencia y también hay en adultos, ¿no? Y bueno, que realmente podamos documentar en un árbol genealógico, sí, pues el papá lo tuvo, el hijo lo tuvo, los nietos lo tienen, y entonces ahí es cuando es más importante y relevante hacer un estudio de la, vuelvo a repetir, línea germinal, ¿no? Ahorita pues los usamos en mucosa bucal, son muestras muy sencillas, ya es rápido el resultado, entonces estamos avanzando muy rápidamente en esto. La siguiente. Entonces, esto es muy de genetista, ¿no? Pero si yo tengo un familiar de primer grado con cáncer, esto es sobre todo cáncer de mama o de cáncer de colon, que fue menos de 50 años, la probabilidad de desarrollar cáncer, de tener un cáncer hereditario para ti, es del 13 al 21%. Entonces,
es una probabilidad 1 de 5. Entonces ya ahorita vale mucho la pena que si tienes un antecedente de esos, pues pienses en hacerte un estudio genético. Ahora, si yo tengo 2 de primer grado, fíjense cómo ya 2 de primer grado significa mi papá y un hermano, ¿no? Como el caso de Angelina Jolie, que tenía a su mamá y un hermano. Entonces, aquí, pues, siempre el genetista clínico en lo que piensa es qué estudio va a beneficiar al paciente, ¿no? Y durante mucho tiempo nos dirigíamos a estudios de la línea germinal para saber qué tanto riesgo tiene de desarrollar cáncer a lo largo de la vida. ¿Qué sigue? Entonces, volviendo a ese ejemplo de los genes supresores tumorales, de los genes que favorecen cáncer. Los genes supresores tumorales son los que son responsables de los cánceres hereditarios. Entonces, normalmente un gen supresor tumoral tiene que perder las 2 copias del tumor para poder desarrollar cáncer. Entonces, este es un alelo normal, un cromosoma, un gen, una copia de ese gen normal. Entonces, son un freno para que la célula se divida. Si se pierde una de las copias, te vuelves más susceptible, pero si se pierden las 2 copias, entonces se desarrolla el cáncer. Eso es un evento que la gente que se dedica al cáncer lo conoce como pérdida de heterocigosidad. O sea, eras heterocigoto porque tenías un alelo normal y uno mutante, y en la célula encuentras que hay un alelo mutado y el siguiente alelo también se pierde, ¿no? El siguiente. Entonces, hay esta hipótesis que es como muy conocida para explicar que el mismo tipo de gen cause cánceres hereditarios y cánceres no hereditarios. Entonces ahí va, o sea, puede ser que yo ya tenga un gen mutado, que es bolitas rojas, y en las formas de cáncer familiar dijimos el 90% de probabilidades de que se mute el segundo gen. Pero ese gen también se pudiera tener una mutación adquirida, ¿no? Como ¿no? Empieza siendo un gen normal, la célula tiene las 2 copias expresándose, algo le hace perder una, pero lo que sí sabemos es que ya una vez que perdiste la una, la probabilidad de perder la otra es muy alta. Entonces, estos son tumores que se llaman esporádicos, o sea, solo ocurrió ahí, en la célula, puede ser la célula del ojo. En este caso, todo el cuerpo ya trae una mutación en el gen, tienes una segunda mutación, te da el retinoblastoma, habitualmente la siguiente. Entonces, habitualmente van a ser tumores que si el órgano es par, pues va a ser bilateral, ¿no? O sea, si es en el ojo y tengo 2, pues puede ser en los 2 ojos. En el riñón, puede ser en los 2 riñones. Entonces, nosotros podríamos agrupar a los cánceres hereditarios, casi todos son causados por genes supresores tumorales. Los que tienen que ver con colon, con mama, ovario, tanto el cáncer de colon con pólipos como el que no tiene pólipos. Los tumores que se llaman blastomas, tumores embrionarios, que el proceso de tumorigénesis se empieza desde muy cercano al nacimiento o incluso antes de nacer, y aquí está el nefroblastoma, el neuroblastoma, el retinoblastoma, el angioblastoma y que es el síndrome de Li-Fraumeni. De todos, el más difícil de sospechar es Li-Fraumeni, porque Li-Fraumeni es de los que tiene tumores de todo tipo. Entonces, sistema nervioso central, mama, leucemias, osteosarcoma y sarcoma de Ewing, neuroblastoma. Entonces, es ahí donde se nos pierde, ¿no? Porque a lo mejor fue alguien grande que tuvo un tumor del sistema nervioso central, luego un jovencito que tuvo un tumor de leucemia y luego acá otro, un cáncer de mama como a edad media. Entonces no parece haber una gran preocupación, ¿no? Y sin embargo, pues ya empezamos a ver niños
en diferentes familias con cánceres asociados a este síndrome, que es el síndrome de Lifraumeni. Y la siguiente. Entonces, bueno, pues este es el retinoblastoma, este es un tumor bilateral. Entonces aquí, pues la probabilidad de que el bilateral sea hereditario, o sea, de la línea germinal, pues es muy alta. La siguiente. El tumor de Wilms, que también habitualmente es un nefroblastoma. La siguiente. Como que se me revolvieron un poco, pero la siguiente. Entonces, esto es algo que nos ayuda a distinguir mucho esos tumores hereditarios: neuroblastoma, nefroblastoma, retinoblastoma. Si tenemos un inicio antes del primer año, si es bilateral, si hay antecedentes de un papá afectado, pues sabemos que tiene muy probable que sea un tumor hereditario. Y es cuando se hace súper importante, porque específicamente el GNRB también controla la proliferación a nivel de hueso. Entonces, estos pacientes, su segundo tumor puede ser en hueso. La siguiente. Y aquí están las familias, como les decía, pues son un poco atípicas, porque por ahí hay cáncer de mama bilateral, leucemias, mamas, sarcomas, leucemias, tumores cerebrales. Y entonces esa recomendación que habitualmente hacemos los genetistas es que si son diferentes tipos de cánceres, a lo mejor no es, pues aquí vemos cómo pueden ser diferentes tipos de cánceres. Pues ahora sí que hay ciertos tumores que por sí mismos son altamente sugestivos de que puede ser un Lifraumeni, como son los tumores adrenocorticales, como son los sarcomas, el rhabdomiosarcoma, los sarcomas de tejidos blandos. Y pues en estas familias se vuelve súper importante el poder hacer estos estudios germinales para determinar qué tanto riesgo tienen de desarrollar cáncer. Y justo lo que hice ahora que estuve en esta visita académica fue ¿de qué nos sirve, no? Hay gente que dice, híjole, a ver, tengo por ahí creo que una imagen. A ver, la siguiente. La que sigue. Y esta. ¿De qué nos sirve saber si yo tengo una forma familiar de cáncer? Pues como la espada de Damocles, ¿no? O sea, voy a vivir toda la vida. Entonces la gente todavía, en general, se resiste a hacer un estudio genético del cáncer porque dice, ¿y luego? O sea, ya me vas a decir que me va a dar cáncer, ¿y luego? Entonces, pues bueno, ¿qué es el y luego? Pues el y luego es hacer todo un plan de estudio, que cada año tú tienes que estar haciendo una resonancia de cuerpo completo, que cada año tienes que estar llevando a cabo ciertos análisis para poder hacer lo único que te garantiza que te puedas curar de un cáncer, que es la detección oportuna, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces, eso es con respecto a los cánceres hereditarios. Casi todos tienen como tal un gen supresor tumoral involucrado. Ustedes me dicen cuando ya me falta poquito. A nivel de la célula, eso que favorece la proliferación celular en los cánceres esporádicos y sobre todo los asociados a ciertos factores ambientales, pues casi siempre son los oncogenes, ¿no? Entonces, aquí tengo una lista de algunos oncogenes que están asociados a algunas formas no hereditarias de cáncer, como son, básicamente, pues tendríamos que, y de alguna manera todos estos se desregulan en respuesta a estímulos ambientales, ¿sí? La siguiente. Entonces, ya a partir de aquí es como el dar la razón por la cual es necesaria la investigación transnacional. Y es actualmente el saber qué es lo que está pasando con la célula tumoral desde el punto de vista genético puede tener un valor diagnóstico para conocer la evolución del cáncer, para conocer el pronóstico, para tomar decisiones terapéuticas, para saber qué tanto va respondiendo al tratamiento y hasta para predecir las recaídas. Este es un ejemplo de qué pasa con ese cromosoma Filadelfia, que por ejemplo en el hospital
sí detectamos el cromosoma Filadelfia, lo usamos para saber cuándo está siendo efectivo el tratamiento. Este paciente es un paciente que todavía tiene cáncer, este paciente es un paciente que ya se erradicó el cáncer, ¿sí? ¿Puede volver a surgir? Sí, porque estamos hablando de una cantidad mínima, pero que todavía anda por ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Es una fusión entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, que forman un nuevo cromosoma que tiene esas dos. Y lo que ocurre es que se está fusionando dos oncogenes, ¿sí? El gen BCR y el gen ABL, y esto es lo que ocasiona tal cual la proliferación. Y lo mismo al revés. Si yo tenía un paciente aquí y de repente está así, pues yo puedo predecir que próximamente tendrá una recaída. A lo mejor en la biometría hemática todavía no veo evidencia de blastos en la sangre, pero lo que sí puedo decir es, ya, esto está regresando aquí, ¿no? Y entonces, el estar haciendo seguimientos a lo largo del tratamiento, pues me va diciendo cuándo yo tengo que intensificar el tratamiento porque no estoy siendo efectivo. Y entonces ya sabemos cuántos días tiene que pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y entonces, si en algunos de esos diferentes estudios yo detecto que no está yendo por ahí, pues entonces puedo regresarme e intensificar. Por eso les digo, selecciono. Yo ya sé, por ejemplo, que el tener cromosoma Filadelfia en ciertas leucemias es de buen pronóstico, en ciertas leucemias no es de tan buen pronóstico. La siguiente. Entonces, ¿qué va a necesitar un paciente que tiene cáncer de un genetista que está en su laboratorio? Pues necesita tener una técnica que detecte tal cual las mutaciones, la que sigue, que detecte también esa mutación, qué efecto está teniendo sobre la proteína, y entonces nosotros sabemos exactamente cuáles son las proteínas que se alteran en cada uno de los diferentes tipos celulares, y esto va enfocado a empezar a pensar en terapias más dirigidas. Ustedes saben que ahorita el tratamiento del cáncer se basa en células, en tratamientos que dañan células sanas y células enfermas. A lo mejor lo único que hacen es que a la que se está dividiendo más rápido la matan más fácil, pero de ahí en fuera, pues todo eso que vemos en los pacientes no es por otra cosa más que porque también le estamos afectando a la célula sana. La siguiente. Pues también ahora se hacen estudios de metilación, el metiloma, o sea, el DNA no está mutado, pero está silenciado. Y entonces es por eso que también el hacer el metiloma, el hacer el transcriptoma, que es estudiar los RNAs, pues también es algo que suma al hecho de decir exactamente qué perfil tiene mi célula tumoral que yo pueda atacar. La siguiente. Entonces, por ejemplo, en la leucemia linfocítica existen una gran cantidad de translocaciones. La más conocida y que que se encuentra, por ejemplo, en edad pediátrica es muy bajito, pero aquí algo que es importante es que ya existen, si me pasan la siguiente, ciertos tratamientos que son los inhibidores de la tirosincinasa. Entonces, esta proteína lo que hace es se fusiona y activa de manera sistemática a una tirosincinasa, y ustedes ya saben que si yo tengo las cinasas, pues estas están mandando señales de proliferación. ¿Qué hace el tratamiento dirigido? Pues es un inhibidor que se llama alostérico, o sea, afecta el sitio a donde se une el sustrato, y entonces puedo dejar de producir esa fosforilación exagerada de todas las proteínas que se fosforilan para poder inducir proliferación celular. Y entonces, pues es un tratamiento bastante efectivo. El problema es que a veces ese gen de fusión desarrolla mutaciones que lo hacen resistentes. Y entonces ahorita, de tener un tratamiento de primera línea, como es que es el imatinib, pues tengo que tener de segunda línea y de tercera línea y de cuarta línea, que estos ya van dirigidos para cuando yo hice una resistencia a
por una mutación puntual aquí que evita que se una el imatinib. Entonces la mutación va por aquí y entonces necesito usar modificaciones a esa misma molécula para poder tener esa eficiencia. Entonces, si yo no tengo una manera fácil y rápida de detectarlo en un paciente, pues me voy a tener que esperar hasta la recaída y entonces intentarle una segunda línea de tratamiento y una tercera y una cuarta, ¿no? El siguiente. Y bueno, la verdad es que así de compleja es una célula con cáncer y así tendrían que ser de complejos esos estudios dirigidos a saber qué va a hacer esta célula. ¿Se va a morir rápidamente con el tratamiento? ¿Va a proliferar en otro lado? ¿Va a causar metástasis? Entonces, aquí es donde tenemos que enfocar mucho de lo que es los esfuerzos que hacemos por tratar el cáncer, ¿no? La siguiente. Entonces, pues la verdad es que la genética pues se ha incrementado mucho, pero la verdad es que lo que quisiéramos es llegar a esta parte, ¿no? A yo tener una estratificación del cáncer, y estratificar un cáncer es súper importante para saber qué tan intenso tiene que ser un tratamiento. Y entonces yo puedo predecir un desenlace clínico, tener un tratamiento personalizado, predecir quién sí va a responder a medicamentos, quién va a hacer una resistencia, quién va a tener un efecto adverso asociado al medicamento, porque acuérdense que también todos los medicamentos que se usan para cáncer están sujetos a metabolismo por citocromos, que también pueden tener ciertas mutaciones, y entonces está la parte farmacogenómica, que hoy por hoy tampoco la usamos en el tratamiento de los pacientes con cáncer. La siguiente. Entonces, ¿por qué es tan importante hacerlo? Pues porque ya cada vez hay más de esta terapia blanco que va dirigida a tratar de controlar cada uno de estos puntos. Por ejemplo, los inhibidores de la angiogénesis, los activadores del sistema inmune, los que ya hablamos, los de tirosinasas. Y cada uno de estos cuadritos es un medicamento que ya existe y que ya se utiliza en algún tipo de cáncer. La siguiente. Y entonces ha empezado a surgir, ustedes han escuchado mucho de la medicina personalizada, y era como hacerle un estudio genético para saber qué está pasando. Ahorita hay que enfocar mucho a hacer lo que se llama medicina accionable, que es, si yo ya sé, y entonces aquí esto es algo que surge de la FDA, a cada estudio de cáncer, de mutación en un gen, le dan un nivel de evidencia. Y entonces, entre más alto es el nivel de evidencia, quiere decir que hay más evidencia clínica de que estudiar ese gen en ese tipo de cáncer va a tener una terapia dirigida. Y la siguiente, ya voy a acabar. La que sigue. Y este es el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, BRAF, esta mutación, la B600C, se puede encontrar en estos 4 tipos de cáncer, y son candidatos a utilizar esos inhibidores de la vía de MAP-kinasa. Entonces, y así para cada uno de los tipos de cánceres. Entonces, cada vez empezamos a ver nuevas evidencias de terapia blanco. Otra vez, es un área de oportunidad para los investigadores el tener ese tipo de terapias blanco, que sin embargo tienden a generar pues mucha desigualdad en el tratamiento del cáncer, porque finalmente son moléculas caras que no todos los sistemas de salud los ofrecen y que tampoco están tan accesibles para entonces es muy triste que el curar el cáncer sea dependiente de cuánto dinero tienes, ¿no? Bueno, y la verdad es que luego decimos, pero bueno, Bill Gates se murió de cáncer, ¿no? Pero no fue Bill Gates, ¿verdad? No, Steve Jobs. Steve Jobs se murió de cáncer, y él se murió de un cáncer que era curable, ¿sí? Porque decidió ir por terapia alternativa, para que vean que cuando no hay ciencia en tu vida y solo hay tecnología, pues las cosas pueden no funcionar. La siguiente. Entonces, pues esto era lo que les hablaba, que
este concepto de farmacoetnicidad, que es no podemos predecir cómo vamos a responder los mexicanos a un medicamento, y por lo tanto también se vuelve una situación delicada el tema de que muchos de los medicamentos nos llegan probados en otras poblaciones. Por eso es que ya existe un lineamiento en donde dicen cualquier medicamento que tú vayas a empezar un ensayo clínico, en México tiene que estar también probado con un ensayo clínico, porque no sabemos si va a haber una diferencia, si es una diferencia ambiental, si tiene que ver con alguna cosa que nosotros hagamos, pero todo esto es algo que tiene mucho para dar. Por ejemplo, o sea, nuestros pacientes hispanos, si se van a Estados Unidos, de todas maneras su sobrevida por cáncer es diferente a los nacidos en Estados Unidos. No sabemos por qué. Incluso los que ya tienen varias generaciones, y entonces muy probablemente tenga que ver con la forma en la que respondemos a los diferentes agentes para tratar el cáncer. La siguiente. Y bueno, la realidad es que cáncer es como una enfermedad que es la enfermedad para la que más terapias génicas están existiendo. Probablemente esta parte de tengo un gen y se lo meto a la célula y esta parte probablemente ya se rindieron un poco cuando empezaron a ver que la inmunoterapia está siendo bastante eficaz en ciertos tipos de cánceres. Pero aún así, de 1996 estudios de terapia génica, 1236 son con cáncer, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, la siguiente, la anterior, nada más para... Pues bueno, los genetistas siempre teníamos ese sueño de decir, bueno, algún día le vamos a decir a alguien, bueno, tómese 2 genes y me llama, ¿no? Pero no, eso no va a pasar. La siguiente, siempre todo tiene que ser un poquito más complejo. Ya nada más esto último es recapitular sobre esta parte de el DNA se daña por todo. O sea, vivir daña el DNA. Y el mecanismo pues puede ser endógeno, puede ser exógeno. La siguiente. Pues también hay sustancias que alteran la metilación, sobre todo ya dijimos los plásticos. También hay factores protectores, que son todos los antioxidantes. La siguiente. Aquí algo bien importante es que el Instituto Nacional del Cáncer no recomienda tomar vitaminas, ¿no? Sino que realmente, si queremos prevenir, tiene que ser con antioxidantes naturales, de la dieta, de la alimentación. Y bueno, en cuanto a factores de riesgo ambiental, el 33% de los casos de cáncer de pulmón están asociados a tabaco, el 20% de todos los cánceres están asociados a obesidad y sobrepeso. Sabemos que hay como el Helicobacter pylori, el VPH, el VIH, virus que causan cáncer, el virus de Epstein-Barr, la inactividad física, la dieta. Vuelvo otra vez, la dieta es independiente de que tengas o no obesidad, y pues desde luego que la recomendación siempre de cuidarnos utilizando bloqueadores solares, dicen los dermatólogos que cada 3 horas. Está bien, en China. Pero bueno, pues estos son algunos de las recomendaciones. El Instituto Nacional del Cáncer dice que lo ideal es que comamos sin frutas de 5 colores diferentes en el día, o verduras, ¿no? Entonces, verde, morado, blanco, rojo, naranja, y con eso la hacemos para tener suficiente aporte de nutrientes que tiendan a prevenir el cáncer. Y color vino, ¿verdad? Bueno, el chocolate también. Creo que ya esta es la última. Y pues eso sería todo, si tienen alguna pregunta. ¿Alguien quiere venir a hacer alguna pregunta? Yo le hago una. Ajá. Sí te voy a molestar que vengas hasta acá para poder movernos en cuanto al micrófono se refiere.
Bueno, primero que nada agradezco su plática, muy interesante cómo aborda desde su perfil genético toda una de las peculiaridades del cáncer. Y justamente me llamó la atención uno, mencionaba que se relacionan 108 genes en cáncer infantil, vamos a llamarlo así, que hacen un estudio, bueno, ya sea tan puntual o tan general como querramos, ¿no? Mi pregunta va más relacionado como hacia un asesoramiento genético. Es decir, si suponiendo que vamos tras un gen en específico que está causando alguna predisposición y por este estudio, vamos a decir lo que se hace general, sale otro gen que afecta a, por ejemplo, la mamá está haciendo el estudio y sale un gen que afecta a la hija. Ahí, ¿qué tanto está el derecho de no saber? ¿Qué tanto está el derecho de afectar la salud, ahora sí que mental de la hija, de saber de que yo ni quería saber y por el estudio de mamá ya salió como que esta predisposición? Ahí, ¿qué nos puede comentar? Pues la verdad es muy buena pregunta, todo el aspecto ético de lo que es hacer un estudio predictivo. Lo primero es, el estudio nos va a decir si la mamá está afectada y nos va a decir que sus hijos tienen un 50% de probabilidad. Entonces lo primero que hacemos es decirles, tienen un 50% de probabilidad, ¿no? Si el cáncer tiene evidencia en la literatura de que pudiera empezar en edad pediátrica, se tiene que hacer la prueba. Únicamente quien tiene la autorización para hacer la prueba es la mamá y se debe de hacer la prueba. En menores de edad, cuando el gen puede dar un cáncer de inicio en la infancia. Si es un gen, por ejemplo, cáncer de mama, que habitualmente no nos da cáncer en edades de menores de edad, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta a qué edad fue el más joven en esa familia. Por ejemplo, una mamá de 35 años. Nosotros pensaríamos, pero que en la familia hubiera alguien con cáncer a los 25, entonces ahí la recomendación es 10 años antes del más joven que le dio cáncer. Entonces ahí nos veríamos en esa disyuntiva de decir, bueno, 10 años antes es 15 años y 15 años ya podría decir si quiero o no quiero, ¿no? Entonces, sí, en realidad el genetista trata de tener la mayor evidencia de que ese estudio no lo va a colocar en una situación de peligro, que obviamente si está en una edad a veces menor de, algunos psicólogos dicen menor de 6, menor de 12, o sea, cuando ya pueden entender la diferencia entre sí quiero y no quiero, ¿no? Lo que no voy a hacer, porque a veces pasa, ¿no?, que viene la mamá que ya tuvo varios antecedentes de familia con cáncer y quiere que le haga el estudio a los hijos, ¿no? Ahí es donde habitualmente decimos que no. Y la razón es porque yo, de preferencia, si voy a estudiar a menores de edad, tengo que tener muy claro qué voy a buscar. Porque si yo, por ejemplo, ya se murieron todos los afectados de cáncer, viene una persona sana pero joven y quiere que sus hijos se hagan la prueba, pues no lo hacemos, porque entonces lo primero que tendríamos que haber hecho es saber la mutación. Si sí la tenemos identificada y hay un beneficio de estudiar al menor de edad, se indica el estudio, pero si no tenemos ya perdimos el rastro de cuál fue la mutación de la familia, no tenemos un familiar vivo como para poder tener la certeza de que un cambio en una secuencia está asociado a un cáncer. Entonces, y esto es porque finalmente los estudios genómicos muy recientes, todavía hay resultados que nos dicen es una variante de significado incierto, y entonces yo tengo un menor de edad con una variante de significado incierto ¿qué le voy a hacer? Lo voy a someter a todos los estudios, y si en 5 años sale que ese cambio era benigno. Entonces, sí se cuida mucho la edad, se toma mucho en cuenta la edad y el riesgo real que tiene para esa edad, ¿no? Y de preferencia siempre tratamos de tener
la evidencia de que ese es el cambio que estaba explicando todos esos casos familiares, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo solo tengo un comentario. Perdón, no quise interrumpir durante todo el transcurso de la charla, pero para la gente que no conoce de genética, hay muchos términos complejos que están asociados precisamente a lo que son los genes, esta parte importante que nos da las características físicas que son heredadas de padres y de madres, ¿no? Otra cosa impactante es esto que repitió 2 veces, de que todos nosotros tenemos mutaciones genéticas a lo largo de nuestra vida. La vida es cambios genéticos que son dados por medio ambiente y por lo que hemos heredado de nuestros antepasados, de nuestras familias. Cuando hay un cáncer, y como lo comentaba nuestro compañero José Luis, en la familia, y se quiere saber más acerca de eso, ¿cuál es exactamente lo que debería hacer la familia? Es decir, no va a simplemente a llevar a estudiar a todos los descendientes o va a ir directamente con todos los familiares a investigar quiénes han tenido o tuvieron algún tipo de cáncer. Sí, creo que hoy más que nunca pues estamos en la opción de contestar muy clarito esa pregunta, ¿no? Es primero ir al genetista, ¿no? Yo les puedo decir que de cada 10 consultas que yo doy de cáncer, solamente a 2 terminaré haciéndoles estudios. A los demás les explico. Les digo, mire, usted cae dentro de este grupo, ¿no? Es un tumor esporádico, le empezó en edad adulta. Pudiera haber coincidencias, sí. O sea, tiene la abuelita con cáncer de seno a los 80 años y luego un tío con cáncer de próstata a los 70. Pues sí preocupa, ¿no? Es mi abuelita y mi tío, ¿no? Sí preocupa. Pero pues son esos cánceres que son de la vida adulta. O sea, si me llega y me dice, tuve un tío con cáncer de próstata a los 40 y mi abuelita falleció a los 38 por cáncer de seno, pues entonces ahí sí me preocupo. O sea, ahí sí le sugiero realizar un panel. No me voy a ir dirigido hacia cáncer de seno ni dirigido hacia cáncer de próstata, sino que un panel amplio que me pueda explicar 2 tumores independientes en una familia. Pero mucho es, siempre es fijarse en la edad de los afectados, cuántos afectados hay en la familia y desde luego que si todavía están con mucha inquietud, pues acudir con el genetista. Yo soy genetista clínico, o sea, yo veo pacientes todos los días, hacemos un árbol genealógico, recabamos información de la familia. Casi siempre yo termino diciéndoles que si tiene su familiar que tiene cáncer está vivo, por favor estudiemos a este paciente, porque de otra forma yo puedo hacer un estudio genético y todavía hay limitaciones. Acuérdense que la mayor parte de estudios que están en el mercado son dirigidos hacia los exones, no se estudian ni los promotores ni los centrones. Entonces sí es muy, muy, muy importante que yo tenga como esa correlación de estudiar al enfermo y entonces identificar, porque yo me puedo equivocar y decir, pues salió normal su estudio, pero él está sano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Lo mejor es que si te vas a hacer un estudio de genética de cáncer, lo hagas en el contexto de un asesoramiento por parte de un profesional. Ese es un peligro, porque en este momento pues ya la gente sí puede acceder a un estudio genético si se mete a una página y le mandan un kit y se toma la muestra y la manda de regreso. Entonces sí tiene que ser como en ese contexto del asesoramiento de un experto, porque de otra forma pues vamos a interpretar cosas que no sean del todo útiles para esta familia, ¿no? Y pues es muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es un gen? ¿No? Y pues un gen pues es
casi que si nosotros fuéramos una receta de cocina, si fuéramos el mole de poblano, pues los genes son esos 23,000 ingredientes que lleva esa receta, y que si un ingrediente cambia, aunque sea poquito, pues va a hacer que el resultado no sea el correcto. Y a veces, dependiendo de cuál sea el gen que está alterado, pues va a ser la consecuencia que yo voy a poder ver en mi cuerpo, ¿sí? Y bueno, ya nada más para terminar, ¿alguna orientación si hay alguien que está interesado en visitar un genetista? ¿A dónde puede acudir? ¿Hay alguna información que sería importante dar? Sí, bueno, aquí en la presentación está mi correo institucional. Nuestra institución atendemos niños, pero pues si me contactan a ese correo, pues puedo orientarles qué otra cosa podemos hacer. También veo consulta privada fuera del hospital, pero este es como mi contacto. Pues muy bien, Muchas gracias.